Bienvenidos a todos, a los que están online, a los que están aquí, a esta clase abierta del Máster en Creatividad, Innovación y Comunicación, con este panel de lujo. Siempre intentamos tener estas instancias que son de inspiración, pero la realidad es que hemos tenido una suerte enorme, porque nos coincidió una visita internacional del calibre de Ricardo con una clase muy aplicada de Enrique Topolansky en gestión de proyectos para emprendedores. Y bueno, esto nos abrió la idea de salir a invitar a nuevas voces. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y emocionados de este precioso panel que tenemos para conversar de las claves de un ecosistema global de innovación. Estamos, como les decía, aquí a mi izquierda, el señor Enrique Topolansky. Enrique, como saben, es el director de nuestro Centro de Innovación y Emprendimientos en la universidad, además de un líder de opinión en el mundo del emprendimiento en Uruguay. Ricardo Lomasky, a mi derecha, director de Innovation Hub Brasil-Israel de Technion Israel, a quien agradezco muchísimo la visita y la buena disposición. Y Sabrina Sauskaliskis, que es directora ejecutiva de Uruguay Innovation Hub y es la primera vez que está con nosotros en nuestra escuela de posgrados y actualización profesional en comunicación y diseño. Perfiles además muy distintos. Sabrina viene de comunicación, Enrique ya sabemos que es de tecnología. Este año igual en otro evento lo descubrimos como muy humanístico este año, o sea que tiene esta combinación, este mix interesante. Ya te los voy presentando para que tengas en claro las preguntas. Convengamos que escuchamos últimamente mucho de que la palabra innovación está bastardeada, ¿no? Cuando empieza a sobreexponerse una palabra y tenemos que, en definitiva, también resignificarla desde los territorios de acción en los que estamos trabajando. Tenemos también esta oportunidad hoy, bienvenidos también docentes por acá, esta oportunidad tenemos hoy también de comparar qué se está haciendo en otras latitudes y descubrir, bueno, similitudes y diferencias en definitiva en otros territorios. Bueno, quizás estamos sesgados por nuestro máster, pero la creatividad está en el seno, ¿no? de la innovación. Aparecen palabras que, bueno, están vinculadas, como la diversificación, la flexibilidad, reinventar, ¿no? Mejorar un poco lo que ya existe o renovar, con mejorar justamente territorios existentes, ecosistema, humano. ¿Quién puso humano? Interesante. Bien, vamos a ver qué les despliega. Justamente analizando esta nube de palabras, que creamos un poco entre todos y se sigue creando aquí a vivo, me gustaría que comiencen cada uno de ustedes por describir sus organizaciones, cuál es el rol que cumplen, su vínculo y, bueno, las actividades de innovación desde su propio concepto y experiencia. Y si quieren mirar ahí, inspirarse o hacer alguna observación de lo que leen, genial. ¿Comenzamos? Buenas noches a todos. Mi nombre es Ricardo Lomasky. Originalmente soy de Brasil, São Paulo. Tal vez pueden saber por mi acento. Hice mi grado en São Paulo, en Ingeniería Eléctrica, después mi maestría en Technion, Instituto de Tecnología de Israel. Trabajé en Technion también en el Centro de Emprendimiento e Innovación T-Hub, con las startups de profesores y las personas que están estudiando en Technion. Hoy soy representante de Technion en el programa de embajador internacional de Technion. Entonces, cuando viajo para América Latina, hago charlas en universidades, escuelas, y también tengo mi empresa, que es llamada Innovation Hub Brasil-Israel, que hago asociación de empresas y organizaciones de Brasil o Latinoamérica que procura tecnología de Israel. Entonces, tenemos workshops, tenemos
empresas que estão procurando tecnologias geralmente em agricultura, em la parte de cyber, em la parte de também en la parte de imágenes, la parte de salud digital. Entonces, este es mi trabajo hoy. Y también represento, hay una plataforma internacional de ecosistemas de innovación que es Startup Blink, que también represento en Brasil y Latinoamérica. ¿Y qué es la innovación para vos? Innovación, como dice, think out of the box, ¿no? Pensar fuera de la caja, ¿está correcto? Sí. Para hacer innovación tiene que estar incomodado con algo, tiene que tener un problema, porque si no hay problema, no hay que cambiar. Y para mí innovación tiene que ser innovación disruptiva, ¿no? Porque hoy es mucho más fácil si quiere hacer un aplicativo o un sitio para vender sus proyectos. Es mucho fácil, entra en la internet, no necesita saber programación, pero si hace innovación disruptiva puede cambiar su país, puede desarrollar la tecnología, puede solucionar problemas globales. Entonces, para mí esto es innovación y esto es mi experiencia en Israel. Por ahí. Con el café por esta hora, fundamental. Bueno, Sabrina Sauxtelisky, soy directora ejecutiva de Uruguay Innovation Hub, que es un programa que fue creado hace 1 año y 3 meses más o menos. Es un programa del gobierno que se crea en el presupuesto nacional, que tiene una base operativa en la ANI. Somos como una especie de spin-off de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Spin-off le digo yo, ¿no? Pero en realidad no es que está así, pero para que se entienda más o menos, o sea, cómo funciona. Tiene un comité directivo propio con el Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Ministerio de Industria, que lo preside, y la oficina, la UPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y un enlace operativo con ANI. Y para que se entienda un poco, todo lo que es el back office, la gestión de los instrumentos, de todo, del dinero, de las compras, todo eso es a través de ANI. Y nosotros tenemos una estructura muy chiquita, un equipo muy chico. Una de las personas que está es Joana, que es profesora de ustedes, Joana Pelufo. Ella es la que maneja toda la parte del campus y la agenda. Y bueno, este equipo chico nos encargamos de un montón de cosas, pero básicamente lo que busca este programa de Uruguay Innovation Hub es posicionar Uruguay como un hub de innovación, o sea, como lo dice su nombre, y esto traducido al lenguaje cotidiano es que Uruguay logre adentrarse en lo que es la economía del conocimiento, que podamos de alguna manera intentar cambiar la matriz productiva de Uruguay y pasar de ser un país netamente agroexportador o de servicios y poder ponerle valor agregado a las cosas que hacemos a través de la economía del conocimiento. Esto es lo que decía Ricardo, con tecnologías profundas que realmente logren generar cambios que impacten a nivel global. Entonces, hay 3 verticales en los cuales se centra este programa. Uno es tecnologías profundas, que ahí entra inteligencia artificial, computación cuántica, computer vision, blockchain, o sea, todas estas tecnologías que hoy por hoy están como muy en boga. Después otra vertical es biotecnología, que en realidad también es considerada una tecnología profunda, pero la tratamos como una vertical en particular porque tiene otros tiempos y otras necesidades. Y la tercera es tecnologías verdes, y esto es por el posicionamiento que Uruguay está teniendo en cuanto a toda la generación de energías renovables y todo cómo Uruguay se posiciona en lo que es la economía del hidrógeno, en la electromovilidad, en la bioeconomía, en las tecnologías para mitigar los cambios, los efectos del cambio climático, agritech y todo ese tipo de cosas. Entonces, el programa tiene un decreto, que esa es la parte aburrida que no les voy a contar, pero que define más o menos a qué se dedica, o sea, y cuáles son los instrumentos que vamos a desarrollar, que ahora se los cuento. Pero también tiene como un intangible y es esto de ser como un paraguas y un empaquetado de todo lo que ocurre en Uruguay en términos de innovación, que ya venía ocurriendo en Uruguay hace muchísimos años. O sea, nosotros no vinimos a inventar nada. Lo que sí vinimos es de alguna manera, hacer que todas estas iniciativas que ya venían pasando dialoguen entre sí y se conecten y de alguna manera poder salir al mundo a ofrecer toda la propuesta que Uruguay tiene,
que en realidad es espectacular, porque cuando salimos hacia afuera y decimos todo lo que Uruguay ofrece, es impresionante. Falta que nosotros en Uruguay nos la creamos y conozcamos más y podamos salir a ofrecerlo todo como una propuesta global. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Apoyamos emprendimientos a través de distintas herramientas. Uno es un programa de aceleración, que para eso se hizo un llamado internacional para una aceleradora. Ahí se había identificado que Uruguay a nivel público daba apoyos a los emprendimientos a nivel de validación de idea y capital semilla, pero después, cuando el emprendimiento ya de alguna manera encontró su product market fit y cuando ya empezó a generar tracción, faltaba como un apoyo para que logren acelerarse y poder escalar globalmente. Entonces ahí se hizo este llamado y se presentaron 14 aceleradoras de todo el mundo, y los que salieron ganadores fueron Our Crowd de Israel, que ahí está Sar, sentado en la audiencia, que se vino desde allá para Uruguay para trabajar en el proyecto junto con Mayan, que es el que lo gestiona. Our Crowd se presentó a este proyecto en consorcio, porque lo que nosotros buscábamos era una organización que pudiera tener una vinculación internacional y un fondo de capital que pudiera apoyar emprendimientos, pero a su vez que lograra tener todas las colecciones locales capaces de poder acercar emprendimientos a este programa de aceleración. Entonces se presentaron en consorcio con el CIE de la ORT, con Ingenio de LATU, la incubadora de LATU, con Manatech, que es una organización de Estados Unidos, de Miami, que permite acercar emprendimientos, como ayudarlos a desembarcar en Estados Unidos. Y bueno, y Our Crowd tiene su fondo. Nosotros como programa lo que vamos a hacer es apoyarlos a que hagan este programa de aceleración y coinvertir con ellos en los emprendimientos que Our Crowd acelere. El otro programa que tenemos es un programa de Company Building, que es para biotecnología. Capaz que estoy yendo muy largo. ¿Estoy bien? Bien. El segundo programa es de Company Building. Esto es para emprendimientos de biotecnología. Acá lo que se entiende es que capaz que hay muchos equipos de investigación que producen académicamente, que tienen sus líneas de investigación ya desarrolladas, pero faltaba que den ese salto al emprendimiento, que pasen esas investigaciones a emprendimientos. Entonces el Company Builder lo que hace es hacer como un Tinder entre el investigador con la persona que sabe de management, que sabe de gestión y que pueda ayudarlo a cómo monetizo, cómo paso de esta investigación a un producto que lo pueda colocar en tal mercado y de tal manera. Entonces, ahí se hizo un llamado y los que ganaron fueron Gridex de Argentina con el laboratorio ATGEN de Uruguay, que hoy por hoy ya es como una especie de bio-cowork, donde los emprendimientos hacen sus pruebas ahí también y están alojados ahí. El tercer programa que tenemos es un programa de laboratorios abiertos. Ahí lo que buscamos es ayudar a los emprendedores a que puedan hacer sus pruebas de concepto, sus pilotos, y bajarles las barreras en cuanto a las tecnologías o el acceso a equipamiento o el acceso a mentorías. Ahí el laboratorio que se destaca es el de Microsoft, el de inteligencia artificial, que es el único el único en Latinoamérica, el único de habla hispana, y fue el tercero que abrieron afuera de Estados Unidos, y eligió Uruguay para instalarse. Ahí lo que pasan son emprendimientos que puedan hacer sus pilotos de inteligencia artificial en forma gratuita y tienen acceso directo a los ingenieros de Microsoft, que son los que desarrollaron todo el tema de OpenAI y todo eso. Otro laboratorio que está ahí es el Antel Open Digital Lab, que está dedicado al tema 5G y a otros desafíos en alianzas con Google, con AWS, con Qualcomm. Hay otro laboratorio que no es un laboratorio en sí, pero lo llamamos laboratorio, que es New Lab, que es una organización de Estados Unidos que hace también innovación abierta con empresas corporativas y los acerca a desafíos de innovación a startups de todo el mundo que pueden dar soluciones. Hay 2 laboratorios más de tecnología vinculada a la logística, que es Devox y Tecnolog, y hay otro laboratorio de IBM, que también es inteligencia artificial, pero con foco B2B. El otro instrumento que tenemos, ya termino, es un instrumento interesante que es para apalancar la inversión privada de fondos de capital de riesgo o de inversores ángeles en startups. Y esto es para acercar que más fondos puedan invertir en startups uruguayas. Nosotros lo que hacemos es igualarles la inversión que tiene un fondo. Entonces, una startup está buscando financiamiento, consigue un fondo que lo quiere invertir, y nosotros, si ese fondo tiene antecedentes, tiene buen track record, tiene casos de éxito, vemos que es un fondo que hace como smart money, o sea, como que acompaña la inversión y no solamente le pone plata, nosotros lo acompañamos siempre que invierta en startups que estén en una de estas 3 verticales que les mencionaba, tecnologías profundas, green tech o biotech.
Y lo último es el Campus de Innovación, que es un espacio que inauguramos en julio y que es un hub donde está ubicada la aceleradora, el Company Builder, nosotros tenemos un espacio como para capacitaciones y pasan eventos todas las semanas y ahí es como un lugar como para conectar, ahí tienen un cowork para soft landing de empresas que vienen de afuera y puedan trabajar ahí y bueno. Y al que vamos a tener que visitar pronto. Sí, exacto. Esperemos que Joana nos lleve. Topo. A ver, Enrique Topolansky, dirijo el Centro de Innovación y Emprendimientos de ORT. Y el centro tiene como dos grandes patas. Una pata que tiene que ver con emprendimientos, con emprendedores, donde nuestra principal obligación como universidad es formar personas con una actitud emprendedora ante la vida. Eso significa de que ahí cubrimos desde ustedes como profesionales que de repente no van a lanzar una startup, pero dentro de una empresa también hay que tener una actitud de intraemprendimiento, de intraemprendedor, ¿no? Y eso implica reflexionar, ver los problemas con una actitud de servicio, ser proactivos, etc. Pero además, en la búsqueda de desarrollar esa actitud emprendedora en los estudiantes, lo que termina pasando es que tenemos muchos estudiantes que detectan oportunidades, o más bien, mejor dicho, problemas, y a partir de problemas más el conocimiento se termina generando la innovación. Y algo que no está ahí en las palabras, y voy a rezongar a mis alumnos, es la adopción. O sea, si no hay adopción, por más creatividad que tengas, no hay innovación. Entonces, yo creo que la creatividad es central, pero el foco principal, otra palabra que falta ahí es cliente. Cliente que le vas a agregar valor, ¿no? Sabrina habló de Product Market Fit. O sea, no hay innovación si no hay Product Market Fit. Es decir, problema que tiene alguien, porque si no lo tiene nadie es un invento en mi cabeza, y a partir de ese punto ser capaz de, con conocimiento, Deep Tech, por ejemplo, hablaba Sabrina, ser capaces de agregar valor a ese segmento. Y cuanto más grande sea, tenemos una innovación con mucho potencial. Entonces, para cerrar, cuando hablamos de innovación es una palabra que tiene como distintos layers, ¿no? Lo que dice Sabrina, innovación, en Uruguay Innovation Hub es una innovación a nivel de gobierno. A los gobiernos muchas veces dicen que no innovan, ¿no? Le achacamos 20.000 cosas. En este caso tenemos un ejemplo de innovación a nivel de gobierno que tuvieron que generar políticas para resolver un problema que tenía Uruguay. Un problema real que tenían los chicos que salían del Centro de Innovación de Universidad ORT, que era ¿cómo escalás? Entonces había un gap para conseguir fondos. Bueno, ellos lo resolvieron y lo resolvieron muy bien. Y además nos insertaron en nosotros hablamos siempre del triángulo, ¿no? Estados Unidos, Israel, Uruguay. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, la posibilidad de estar conectados a un hub de innovación como Tecnión o lo que sea nos abre puertas increíbles. Después hay otro escalón que es innovación empresarial, ¿no? Entonces ahí venimos trabajando desde el CIE en esa pata de innovación con empresas que tienen problemas y que estás buscando resolverlos con el conocimiento. Hacemos vinculación universidad-empresa, transferencia de conocimiento, y ahí aparece otra capa distinta de innovación. Y así podría seguir, porque también podría haber esta innovación a nivel de algo que no sea Deep Tech. Hay muchas startups que no son Deep Tech y que tienen innovación porque resuelven problemas reales de la sociedad, y ahí tenés un emprendimiento social innovador con innovación social o empresarial. Entonces es muy amplio, pero para mí la clave es, primero, un problema, segundo, una solución basada en conocimiento, a veces en patentes, que sería Deep Tech, otras veces en capacidad de resolver un problema, y a partir de ahí, Product Market Fit, como decía Sabrina. Para que no retes tanto a tus alumnos, dice conocimientos aplicados. Ahí. Bien. Yo hago de abogada de ellos. A ver, cuando hablamos de ecosistemas, justamente estamos hablando un poco de esto que está pasando acá, ¿no? De la academia, dialogando con el Estado y pensando en esto de que el sector productivo también esté vinculado en un ecosistema. Vamos a escucharte, que nos cuentes un poco la experiencia del ecosistema de innovación de Tecnión, para después intentar tejer puentes en lo que está pasando acá o cuáles son las oportunidades o las barreras, porque también desde tu vínculo tenés un conocimiento del ecosistema de innovación en Latinoamérica, quizás no tanto en Uruguay, pero sí las grandes diferencias entre las latitudes, ¿no? Ahora tengo una presentación que es sobre la historia de Tecnión y por qué también la historia de Tecnión es la historia de todo el desarrollo del ecosistema de innovación de Israel.
y no solo la historia del ecosistema, pero también la historia de Israel. Entonces voy a empezar un poco sobre la historia de Technion y después también hay una parte que pueden saber cómo Technion apoya también los emprendedores. Entonces la historia de Technion empezó mucho antes de la fundación de Israel. Israel fue fundado en 1948 y hoy Technion tiene 100 años. Entonces, la idea de empezar Technion fue en 1912. ¿Por qué? Porque tenía un sueño de tener una universidad en la ciudad de Haifa, una universidad abierta para todos, independiente de su religión y de su sexo, porque muchos estudiantes judíos no podían estudiar ingeniería en Europa. Entonces, un grupo de personas tuvieron la decisión, vamos a hacer una universidad abierta para todos, una universidad de tecnología. Y la ciudad que escogieron fue Haifa. Haifa en 1912 era parte del Imperio Otomano. Entonces, uno de los fundadores de Technion fue este cientista, ¿quién es? Albert Einstein. Entonces, Albert Einstein visitó en 1912 el primer edificio de Technion. Hay un árbol que él plantó junto con su mujer. Hasta hoy está en el primer edificio de Technion, que es el Museo de Ciencias de Israel. Y cuando preguntaron para Einstein, pero aún no existe Israel, ¿no? ¿Por qué no espera la fundación de Israel y después hace la primera universidad de Israel? Él dice, no, primero tenemos que tener las mentes, las personas, tenemos que desarrollar la parte intelectual de Israel, porque son los estudiantes que van a salir de Technion, ellos que van a solucionar los problemas del futuro Estado de Israel. Entonces Einstein creía que lo más importante para tener un país es la parte intelectual, tiene que desarrollar la mente de las personas. Entonces Einstein visitó Technion, visitó también una escuela de tecnología alrededor de Technion. La escuela de física de Technion tiene su nombre porque él ayudó toda los primeros años de Technion. Y después Technion empezó sus clases en 1924. También no era más Imperio Otomano, era el Imperio Británico. Entonces fue el primer curso de ingeniería que tenía mujeres también. Entonces era diferente de Europa. Technion quería hacer algo más inclusivo para todos. Y los dos primeros cursos fueron ingeniería civil y arquitectura. ¿Por qué? Porque necesitaba construir la parte de infraestructura, la parte de agricultura, la parte de las casas, las primeras empresas. Y después, en 54, empezó ingeniería aeronáutica, en 60, microelectrónica, en 69, la primera facultad de medicina de Israel. ¿Y por qué medicina en una institución de ingeniería? Porque se creía que en el futuro los hospitales, todos los hospitales van a tener computadora, van a tener robots, y si el médico no comprender de tecnología, tal vez él no guste de tecnología, él no va a querer trabajar con una computadora o con un robot. Entonces es una medicina que los profesores de medicina trabajan junto con los profesores de ingeniería. Entonces hoy todos los médicos de Technion saben programación y muchos también pueden hacer estágio en startups, ¿no? Entonces hoy Technion tiene 18 facultades, ¿no? Hay toda la parte de ingeniería y también
solo voy a volver acá. En la década de 70 empieza a llegar las primeras empresas extranjeras en Israel, y todas llegaron en Haifa. ¿Por qué? Porque son empresas que querían quedar cerca de la universidad. ¿Y quién son las primeras empresas multinacionales de Israel? Es HP, IBM y Intel. ¿Por qué? Porque tenía profesores que hicieron un año sabático en HP, en Intel, en Vale de Silicio. Después volvieron para Technion y HP e Intel dijeron: queremos continuar trabajando con ustedes. ¿Cómo podemos continuar trabajando? Intel y HP abrieron la primera oficina dentro de Technion y después salieron para abrir su oficina en Haifa. Entonces, las primeras empresas de tecnología en Israel empezaron en Haifa, entonces no empezaron en Tel Aviv, que hoy Tel Aviv es conocida por la parte de startups y innovación. Y empezaron porque querían trabajar con los profesores y estudiantes que estaban saliendo de Technion. Entonces, hoy Technion tiene 18 departamentos, todas las ingenierías, ciencias, una facultad de educación para ciencia y tecnología. Hay una facultad de humanidades, pero es solo la parte de postdoc. Entonces, hay profesores de filosofía que hacen investigación en la parte de ética, junto con y la parte de historia de la ingeniería y ciencias. Y hay la facultad de medicina, arquitectura y urbanismo. Entonces, hay casi 600 profesores, 15.000 estudiantes, 1.000 estudiantes extranjeros. Y hay 3 profesores que tienen premio Nobel. Y uno de ellos es Dan Shechtman. Dan Shechtman es de ingeniería de material. Él fue el primer profesor que habló él hizo un curso de emprendimiento en una universidad en Israel. Esto hace 30 años. ¿Y por qué le hice? Porque Israel estaba pasando por una crisis y él dice: para solucionar esta crisis tenemos que enseñar cómo los estudiantes de ciencia y tecnología pueden empezar su propia empresa. Entonces, él es considerado el padre de la Startup Nation. Si me permitís una anécdota ahí. Sí. Esto es lo que yo les conté. Yo tuve el gusto de conocer a Dan. Tuve el gusto de conocer a Dan en Israel, de charlar con él. Y gracias a él, ORT, el Centro de Innovación, es lo que es. Porque en un momento él me dice: ¿tú sabes por qué gané yo el premio Nobel? Entonces yo le digo: sí, descubrieron los cuasicristales, ¿no? Con esa pequeña anécdota me dijo: pero no sabes nada, ¿no? Entonces básicamente me contó una historia que la voy a hacer breve, pero lo que me terminó diciendo es: a mí me ningunearon y me trataron de cuasi científico cuando dije que existían los cuasicristales. El profesor que era referente en esa área me llamó y me dijo: traiga acá el libro que está allá. Y ahí en ese libro estaba la definición de cristal, ¿no? Entonces le dice: lea la definición de cristal. ¿Ve? Lo que existen son los cuasi científicos, no los cuasicristales. Y le llevó muchísimo tiempo descubrir y poder ganarse la reputación en el ámbito científico, porque estaba yendo en contra de la teoría imperante en ese momento. Y finalmente, cuando logró ser reconocido, consiguió el premio. ¿Por qué me contó esto? Porque nosotros en esa época seleccionábamos a los emprendedores. Y lo que me terminó diciendo es: ustedes no tienen ningún derecho de poder juzgar a alguien con el paradigma actual, porque la innovación de eso se trata, de romper paradigmas y hacer cosas que hoy no son reales. Y desde ese momento, el Centro de Innovación pasó a ser una incubadora de puertas abiertas, en el cual, si vos querés arriesgarte e ir para adelante, nosotros te vamos a apoyar. Porque así, esos locos son los que finalmente terminan descubriendo las cosas más notables. Disculpame, pero fue tal cual. Y nos cambió el paradigma de Universidad ORT. Esto fue hace
muchos años, ¿no? Porque Dan Shechtman tiene una conexión muy fuerte con Ort. Él visita las escuelas Ort en todo el mundo y él habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo los estudiantes tienen que estudiar tecnología, emprendimiento. Entonces, él es profesor, no es profesor de emprendimiento, es profesor de ingeniería de materiales, pero hace 30 años que él habla de cómo empezar nuevas empresas para jóvenes y también para profesores. Entonces, el curso más popular de Technion era el curso de Dan Shechtman. El T-Hub empezó 4 años atrás, porque la idea es crear un centro para enseñar la parte de soft skills para todos los estudiantes, empleados y profesores de Technion. Porque hay muchos estudiantes que después de Technion no van a hacer investigación, van a trabajar en grandes empresas o van a tener su propia startup. Pero Technion nunca enseñó cómo tener su propia empresa o cómo trabajar en la parte, en una grande empresa como director, presidente. Entonces, la idea es que todos aprendan cómo trabajar en equipo, cómo ser creativo, cómo ser innovador, cómo hacer su presentación para inversores. Entonces, es un nuevo centro. Este es solo la parte de estructura, que es pequeña, pero todo el campo hoy es voltado en la parte de emprendimiento. Por eso que podemos hablar de todas las etapas de innovación y emprendimiento de Technion. Empieza en T-Hub, el centro de emprendimiento, que es la parte de educación. Después va para la parte de comercialización, que es la parte de patentes, que es Technion Foundation, que es la empresa de Technion, que tiene un fondo de inversión, que puede hacer inversión en patentes, en ideas de profesores o en startups de estudiantes o profesores. Después hay T3. T3 es la parte de patentes de Technion. Y pueden mirar, está escrito todos los tipos de programas que hay. Entonces hay el Startup MBA, que es un MBA para quien tiene su startup o que quiere empezar su startup. Y generalmente es para gente que hace maestría o doctorado en Technion. Porque Technion sabe que si tú haces maestría y doctorado es muy difícil encontrar empleo. Entonces, él quiere ayudar a los estudiantes a empezar su propia empresa con lo que tú estudaste en Technion, en su posgrado. Hay ahora un nuevo programa que es Postdoc de emprendimiento. Entonces, quien quiere hacer postdoc, puede hacer un postdoc. El Technion y el Estado de Israel hace inversión y hasta un año el estudiante de postdoc tiene que empezar su propia empresa o tiene que desarrollar su prototipo. Después hay la parte de aceleración, hay una incubadora de biotech en Israel, hay investimento ángeles y la parte de validación. Sí, es la última parte. Entonces, por eso que en Technion hoy decimos el funil de innovación. Empieza en educación, el objetivo que todos los estudiantes tengan habilidades emprendedoras, después ideación con todos los programas, BISTEC, yo trabajé en BISTEC, el Zumba es el MBA, hay la parte de FoodTech, hay un programa de aceleración para profesores. Entonces, si el profesor quiere transformar su investigación en un emprendimiento, también tiene apoyo de Technion. La parte de aceleración, que T-Start es el programa de aceleración para profesores, y spin-off. Entonces, hoy Technion es dueño de cerca de 120 empresas. Entonces, por año, Technion recebe de royalties cerca de $70 millones. Entonces, hoy son empresas que dan lucro para Technion,
Technion utiliza el lucro para hacer más investigación y también para hacer inversiones en nuevas empresas. Entonces, este es todo el funil. Entonces, no es solo el centro de emprendimiento, pero es el planeamiento estratégico para todos los estudiantes, profesores e empleados de Technion. Entonces, Technion en 10 años creó cerca de 100.000 empleos para los israelíes. Y pienso que este es un gráfico de un profesor de Stanford que le muestra quién son los fundadores de las empresas unicorn de los Estados Unidos. Y los fundadores que tienen diplomas extranjeros, en el primer lugar son estudiantes de Technion. Entonces son empresas americanas, no son empresas israelíes. Entonces hay 5 universidades israelíes que aparecen en los rankings de los fundadores americanos de startup. Porque en Israel hoy en todas las universidades hay mucho apoyo para los profesores e estudiantes empezar o tratar de empezar su startup. No necesita hacer éxito, pero necesita tratar una vez, tratar la segunda vez, tener una experiencia para saber si es algo que te gusta o no quiere trabajar, o no quiere tener su empresa, quiere trabajar en investigación o en una big tech. Y esta es una historia en 2011, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, llamó el presidente de Technion, Peretz Lavie, que también es un emprendedor, tiene 3 empresas. Él invitó Technion para participar de una licitación en Nueva York para crear una institución de tecnología. ¿Y por qué? Porque Nueva York era el centro de los bancos, el centro financiero del mundo, y Michael Bloomberg creía que no. En el futuro todo va a ser tecnología. Queremos que Technion ayude a Nueva York a se transformar en una nueva Startup Nation, en un nuevo vale del Silicio. Y el presidente de Technion dice, ¿por qué está me llamando? Hay Stanford, MIT, ¿por qué Technion va a ayudar a Estados Unidos? El Michael Bloomberg contestó y dice, porque si en los años 60 Israel era el mayor exportador de naranjas para Europa y hoy es uno de los mayores exportadores de microprocesadores para todo el mundo, quiero que tú haces la misma cosa en Nueva York. Ayuda a transformar Nueva York en un polo de alta tecnología. Entonces, Technion hizo una asociación, como también hice la asociación con la incubadora de Israel, y le hice con Cornell Tech, venció. Este es el campus de Nueva York, es un campus de posgrado, entonces puede entrar en el sitio, es un campus en la isla de Roosevelt. Entonces, el edificio en la derecha es el centro de emprendimiento. Es un centro de emprendimiento, la mitad del centro son oficinas de innovación y tecnología de grandes empresas y la otra mitad son las clases. ¿Por qué? Porque Technion quiere que los estudiantes tengan contacto directo con las empresas de tecnología y hacen proyectos en conjunto. El edificio alto es la habitación para estudiantes y profesores. Es un campus de investigación aplicada para crear nuevos empleos de tecnología para Nueva York. Entonces también acá hay el programa Postdoc Runway, que es un programa también para quien quiere crear su startup en Nueva York con inversión de Cornell Tech. Y la misma cosa ocurrió en China. Technion, hay un campus en China, un campus en inglés. La idea también fue un empresario de China que invitó Technion para ayudar Guangdong, la ciudad de Guangdong, a desarrollar la parte de tecnología, la parte de ciencia. Entonces, en los 2 campos, los estudiantes tienen el diploma de Israel, el diploma de Technion. Mismo no viviendo en Israel, los estudiantes pueden
podem ter o mesmo diploma que há em Israel. Este é o campus de Technion em Israel, em Monte Carmelo. En la derecha es la Facultad de Ciencias de la Computación. Arriba hay las habitaciones de los estudiantes. Entonces, es un campo donde vive dentro del campus, puede trabajar en startups, hay gimnasio, restaurantes, hay todo dentro del campus. Y esta es la ciudad de Haifa, la tercera mayor ciudad de Israel. Y este es el primer parque tecnológico de Israel, llamado Matam. Y hoy es el mayor parque tecnológico de Israel. Cerca de 15.000 personas trabajan acá. Todas las oficinas están ocupadas con empresas. Y acá está Google, Intel, IBM, Nvidia, Amazon, Microsoft, Facebook. Entonces, por eso que Technion empezó solucionando problemas, cuáles son los problemas de Israel, y hoy desarrolla soluciones globales, soluciones que empiezan en Israel y después son utilizadas en todo el mundo. Este es el centro de Haifa, y pienso que acabó. Este es el curso de ingeniería de Technion. Technion tiene asociación con ORT, entonces si quiere hacer un semestre en Technion pueden hacer, todos estudiantes están invitados. Sí, y estos son programas de posgraduación. Todo posgrado de Technion hay beca 100%, y programas para escuelas, para jóvenes, si tiene hijos, si no tiene hijos, tiene hermanos que quieren hacer programas en julio en Technion, también hay diversos programas. Ricardo, si te parece, vamos a tomar Sí. algunos puntos clave que comenzaste y, perdón, te pido y empezamos a hacer un intercambio ahora que escuchamos qué es lo que está pasando allá. Creo que el mensaje que nos queda es estrategia, ¿no? Hay como un pienso detrás, un camino histórico donde primero llega la academia, después viene el sector productivo y el mundo empresarial, se acerca a la academia, una estrategia de Estado también, entonces empieza eso del ecosistema. ¿Cómo vemos la realidad, en principio, latinoamericana para el pienso de ecosistemas de innovación y la realidad uruguaya en cuanto a lo que se está haciendo hoy, lo que se ha hecho bien, lo que conviene acelerar en definitiva? Gracias, Sabrina. A ver, la realidad latinoamericana es muy dispar, ¿no? Hay lugares, tanto en Brasil como en Uruguay como en Argentina, que han logrado llegar al nivel de desarrollo muy interesante, pero para empezar no es homogénea. O sea, eso te pasa cuando una cosa es San Pablo, otra cosa cuando vas hacia un Brasil más profundo, no vas a encontrar las mismas capacidades. En Uruguay tenemos una gran ventaja porque ya hace, no sé, muchos años, te diría que desde que volvió la democracia hasta el día de hoy, que si bien no se dice así, hay casi una política de Estado en innovación. Entonces, es como que, y después Sabrina, no sé si estará de acuerdo o no con estas cosas, estas son reflexiones que no las hemos hablado, pero yo siento de que a lo largo de los distintos gobiernos que han ido pasando, se ha ido construyendo y nunca se ha destruido. Es decir, a diferencia de otras cosas que pasan a veces en la política, de que viene uno y otro gobierno quiere borrar con la mano de izquierda lo que hizo el otro con la derecha y cosas del estilo. Acá en políticas de innovación fue un camino que empezó quizás desde el sector privado y el académico. O sea, el académico primero, creo, ¿y por qué? Porque un poco la historia es parecida a la del Technion. O sea, Uruguay fue pionero, y acá voy a hablar principalmente del sector de las tecnologías de la información, ¿no? Uruguay, gracias al exilio de mucha gente de países vecinos, terminó armando la primer carrera en ingeniería de sistemas de la región. Y tuvimos uno de los primeros computadores de alto poder, que obviamente eran 4K, ¿no? O sea, pero ese computador que se trajo al Uruguay, medio llegó por casualidad incluso, pero fue una gran proeza. Entonces, siempre la academia en el Uruguay marcó
el avance de lo que terminó siendo hoy este Uruguay Innovation Hub, como se llama ahora, y que nos posiciona de una manera increíble. Entonces, la reflexión que yo hago es que tenemos un recorrido bastante parecido con Israel, ¿no? Avanzamos desde la academia, después vinieron los posgrados, el PDCIVA, por ejemplo, fue una etapa muy temprana, ¿no? Y a partir de ahí, Uruguay da un gran paso con la habilitación de lo que es las universidades privadas. ORT en Uruguay tiene 70 y pico de años, ¿no? Más o menos, corregime si no te voy exacto el número, pero digo, es pionero absoluto en lo que es tecnología y aplicada a problemas. O sea, siempre ORT nace en Rusia en el 1840 pensando en cómo innovo, cómo soluciono problemas reales a través del conocimiento. Y a raíz de todo eso, si ustedes ven, lo que termina pasando es que surge un sector de las tecnologías de la información que nace huérfano en el sentido de que no había ANI, no había ANDE, no había Uruguay Innovation Hub, no había nada en ese momento. Y gradualmente vos ves que las políticas de Estado empiezan a acompañar y empiezan a generar oportunidades para la interconexión, ¿ah? Hoy hay debes muy fuertes. Hoy hay ideas muy fuertes, por ejemplo, en la cultura de vinculación universidad-empresa. Por más que se ha avanzado, hoy está New Lab, que lo mencionaba recién Sabrina, que con muchísimo esfuerzo logra que algunas empresas, que en general son las más pujantes, se sumen a esto de traer problemas. Pero nosotros desde ORT venimos haciendo eso hace por lo menos 15 años. Y como anécdota, sin nombrar a las empresas, cuando empezábamos con los challenge de innovación abierta, venían y te decían, te traigo este problema, pero no lo abras. Déjalo cerradito y que no se enteren demasiado que yo tengo este problema. Entonces, en el Uruguay se avanzó mucho en algunos sectores, sector tecnológicos, se avanzó mucho en lo que es sector biotecnológico en estos últimos tiempos, se logró empezar a consolidar un hub, porque para que vos tengas un hub tenés que tener primero, conocimiento, gente con conocimiento, que en Uruguay eso, somos pocos, pero hay buen conocimiento y los posgrados y todas las cosas son de buen nivel. Segundo, infraestructura. Y de nuevo, si vos mirás los distintos gobiernos, fueron generando capas de infraestructura de distintos tipos. La fibra óptica en todo el país, el 5G ahora en el Uruguay, pero una cobertura celular enorme en todo el país. Entonces tenés, ¿no?, conocimiento, infraestructura. Después tenés un buen sistema financiero, por más que a veces tenga demasiadas restricciones, ¿no? Y tenés un pujante ecosistema de inversores ángeles. No faltaba lo que hizo Uruguay Innovation Hub ahora, que es toda la parte de VCs, fondos 1 a 1, una cantidad de cosas que se está generando. Quizás algunos debes más que tenemos es en conectividad, por ejemplo. Que los inversores tengan que venir a Uruguay y tomar 3 aviones con tramos distintos, es tremendo, ¿no? Y que te pasen cosas como ayer Iberia, que te llaman y te dicen, no, sabés que no sale a la 1, va a salir a las 6 de la tarde el vuelo, ¿tá? Entonces vos tenés, como nos pasaba el día, un inversor que se está yendo, y decís, ¿cómo? Es un país que... Entonces te pasan esas cosas todavía por ser la capital más al sur que tenemos. Pero si vos mirás, mi reflexión es un poco eso. Uruguay vino a su ritmo, construyendo muy bien la parte de recursos humanos, construyendo la parte de infraestructura necesaria para que esto pase, construyendo las capas de financiamiento y sobre todo capital de riesgo, trayendo empresas desde la región, o sea, hay un éxodo de empresas de Argentina, Brasil, hasta de Chile, que se instalan en Uruguay, y eso es parte de, creo que hay mucho paralelismo con lo que ha pasado en algunos aspectos en Israel. No me quiero extender mucho más. Y estabilidad política, que no lo dijiste, pero también hace al contexto desde la mirada internacional, ¿no? Simplemente me quedo muy contenta de escuchar un poco esta historia y pensar en las apuestas que estamos haciendo propiamente desde la academia, con este máster en creatividad, innovación y comunicación que tenemos hoy, y su hermano, que nace el año que viene, les cuento, que es un máster en diseño estratégico e innovación. Es decir, dentro de lo que son las industrias culturales y creativas, la comunicación, el diseño, habilitando territorios de diseño estratégico y de innovación, pensando en, bueno, generar conocimiento, profesionales capacitados para poner la agenda del futuro en la del presente. ¿Cómo ves un poco la reflexión que hacía Topolansky de América Latina-Uruguay vinculada a lo que nos contaba justamente Ricardo?
Bueno, la verdad es que coincido bastante, te diría, en todo lo que dijo Topo. Respecto a que Uruguay se para sobre unos pilares de democracia, de estabilidad política, de transparencia, que eso nos hace como bastante únicos en la región. Y sobre esos pilares es que podemos recibir inversiones, sobre esos pilares es que el capital humano se puede desarrollar y podemos llevar adelante estos programas. Y es tal cual que mantenemos las políticas, o sea, en Uruguay crea la ANI en el año 2013 creo que es, y la ANI permanece, o sea, pueden cambiar algunos programas, pueden pasar los gobiernos, pero la ANI permanece y se construye sobre eso. Quizás ahora, en este último tiempo, hubo un debate sobre la gobernanza del tema ciencia, tecnología y educación, porque si ustedes se fijan, yo antes de este rol trabajaba como asesora del ministro de Industria y los temas de innovación es difícil dónde caen, o sea, en qué ministerio caen, o sea, porque la ANI se comunica con el Poder Ejecutivo a través, o sea, todo lo que son los organismos paraestatales se tienen que comunicar con el Poder Ejecutivo a través de un ministerio. Entonces la ANI lo hace a través del Ministerio de Educación, porque la ANI engloba todo lo que es la investigación, todo el apoyo que se le da a los investigadores a través del Sistema Nacional de Investigadores, todo lo que son las plataformas académicas, todo eso pasa por la ANI, y entonces por eso es a través del Ministerio de Educación. Pero el tema del sector del software, ¿con quién habla? O sea, si tienen un pedido que hacer o quieren digamos, una demanda, ¿con qué ministerio van? Entonces, era como, de alguna manera, estaba un poco huérfano y estaba de alguna manera muy dispar, porque está por un lado el PDCIVA, está el CONICYT, estaba la ANI, están las universidades que son autónomas, las universidades públicas que son autónomas, las universidades privadas que las regula el Ministerio de Educación. Entonces, todo ese, digamos, enjambre institucional, es verdad que le falta como un ordenamiento y le falta como decir, bueno, organicémonos entre todos para ir todos hacia la misma dirección. De alguna manera que el programa Uruguay Innovation Hub tenga un comité directivo con línea directa del Ministerio de Economía, de Educación, de Industria, da la pauta de que, bueno, por lo menos estamos yendo en esta dirección y esto es hacia donde nos planteamos. Después tenemos que organizarnos entre todos para ir en esa misma dirección. ¿Qué más decirles? ¿Latinoamérica? Latinoamérica, bueno, este programa también, digamos, surge haciendo un poco de benchmark de otros programas de la región. También nos inspiramos en el programa IOSMA de Israel, que lo que hizo justamente esta Startup Nation, que como se conoce, inspirarnos en que hay que apalancar desde lo público para que las cosas ocurran, para fomentar sectores que son intensivos en financiamiento, los sectores de investigación hay que apalancarlos porque para que después el sector privado se dinamice y esto ocurra, pero por eso es que se vio esta necesidad de financiamiento que Topo mencionaba, que nosotros vinimos a llenar ese espacio de financiamiento de VC, para que los VCs vengan y para que los VCs se animen, nosotros tenemos que apalancarlo desde lo público y acompañarlos. Entonces este programa que tenemos, de alguna manera acompañamos al VC, pero después le damos preferencia en la compra. Si hay un evento de liquidez de una startup, el VC tiene esa preferencia, porque de alguna manera nosotros lo que buscamos es recuperar la inversión que hacemos y hacer que el fondo se recicle. Y bueno, en América Latina aprendimos de buenas prácticas de otros programas, Startup Chile, por ejemplo, Corfo, que hizo todo un programa para atraer empresas a que se instalen. Fueron bastante restrictivos en cuanto a las condiciones que las startups tenían que cumplir y tenían que quedarse en Chile y tener esas características. Nosotros estamos siendo como un poquito, como que entendiendo de que esas condiciones capaz que no están de base. Entonces tenemos que aceptamos o apuntan a startups de afuera que se vengan a instalar en Uruguay, pero no es una condición que tiene que ser de entrada, sino que es una condición que se puede dar a lo cabo de 24 meses. Entonces es una manera de atraer que vengan startups de afuera, pero que realmente lo tenían en su plan de expansión, venir a Uruguay, no utilizar Uruguay como mercado final, sino Uruguay desde donde poder escalar o utilizar Uruguay como hub. Entonces aprendimos también de Perú, o sea, lo mismo en el COFIDE, de no ser tan restrictivos en cuanto a qué es la condición Perú para decir te apoyo o no te apoyo. Aprendimos de los errores que cometió Argentina también con su programa, el FONSE. Y bueno, y también, digamos, manejaron muy bien la comunicación, pero la parte de las inversiones no le fue tan bien. Y bueno, estuvimos como aprendiendo bastante. Interesante. A ver, vuelvo al sombrero de la educación.
pensando en, bueno, cuál es nuestro rol como academia de formar profesionales que estén capacitados o a la altura, pensando también que los desafíos de la innovación hoy son globales, es decir, que estamos hablando de mercados muy globalizados y de espacios de desarrollo para los profesionales también. Entonces, ¿cuáles son esas competencias en las que hoy el mercado internacional demanda, digamos, que la academia forme a esos profesionales? ¿Cuáles son los espacios de formación que hoy tenemos que apalancar más desde las universidades para formar innovadores? El Technion compreende cuál es el empleo del futuro. Ninguém sabe, porque talvez hoy es data science, inteligencia artificial, el próximo año puede ser otra cosa. Pero él sabe que tenemos que preparar a los estudiantes para tener una base para él hacer su cambio, cualquier que sea el empleo que va a ser el empleo del futuro. Entonces, él tiene que tener una base tecnológica profunda en alguna área. Si tú eres de ingeniería eléctrica, telecomunicación, yo soy de ingeniería biotecnología, alimentos, entonces tiene que tener una base profunda de tecnología en un tema y tiene que tener una parte amplia de soft skills, que es las habilidades emprendedoras, de cómo se presentar, cómo trabajar en equipo, cómo desarrollar una idea creativa, cómo tener creatividad, cómo convencer a otra persona. Entonces, él cree que el estudiante tiene que estar preparado para todo. Y por eso que también hoy Technion, el presidente de Technion, él dice que él quiere que no hay más facultades, él dice que quiere que los profesores salen de su torres de cristal, Sí, porque él dice, el profesor soy de la Facultad de Ciencias de Computación, quiero hacer investigación solo con profesores de la Facultad de Ciencias de Computación. Él dice, no, esta no es la facultad de mañana. No estamos preparando la universidad de hoy, es baseada en la universidad de 1000 años atrás. Tenemos que cambiar la universidad, porque si no cambiamos la universidad, los estudiantes no van a venir para acá, van a hacer un curso online, que es mucho más fácil, y no van a tener interés en la universidad. Entonces, por eso que hoy hay una mezcla de todas las facultades, una mezcla de ingeniería con humanidades, ingeniería con filosofía, ingeniería con arquitectura, medicina con ciencias de la computación. Entonces, si yo voy a procurar un profesor por ejemplo, una vez quería encontrar la oficina de un profesor de ciencias de la computación. Yo fui para la Facultad de Ciencias de la Computación, pero él estaba en el Centro de Investigación del Cáncer y Salud. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesores no están más en su oficina en la facultad, están en los centros multidisciplinares de investigación. Entonces, tiene que preparar el estudiante para una nueva universidad, pero nosotros no sabemos cómo va a ser esta universidad. La universidad, el importante es saber que la universidad tiene que cambiar, tiene que hacer su cambio para preparar el estudiante para el futuro. Es muy lindo el apunte que decís, porque justo yo hoy comentaba, difundiendo este evento también, de que la educación tiene la obligación de innovar permanentemente. Es decir, que nosotros cuando estamos diseñando, como ahora, diseñando este máster en diseño estratégico de innovación, estamos pensando en las personas que se van a anotar en 2025 y van a terminar, si hacen todo perfecto, a fines de 2027. 26, perdón. Van a estar en 2027 con su título. ¿Qué va a pasar de acá a 2027? Es decir, van a ser exactamente esas habilidades. Entonces, sí que es cierto que la universidad tiene que ser muy ágil,
que tiene que estar haciendo futurología permanente, pensando y leyendo, investigando muchísimo, ¿no? Para poder tener los datos de las tendencias y anticiparnos a lo que creemos que va a pasar. Por eso también mi curiosidad de cuáles son las competencias que creen que realmente vale la pena hoy ponernos a trabajar y desarrollar. Y creo que estos posgrados que estamos creando cruzan áreas disciplinares y ya las barreras disciplinares se nos están cayendo a todos un poco en nuestras caras, ¿no? Pero pensando de vuelta, América Latina como un espacio del mundo que no es el espacio más rico del mundo, pero sí tiene una riqueza de capital de conocimiento en la sociedad del conocimiento y capital creativo y capital cultural que mucha bibliografía dice que está subexplotado, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer pensando en startups, por ejemplo, en América Latina para escalar en lograr esos financiamientos de sus proyectos o sus ideas, Sabrina? Y bueno, lo primero que tiene que hacer, me parece que es intentar conectar y darse a conocer más a través de los fondos que son los que van a verdaderamente poder invertirlos y poder ayudarlos a escalar globalmente. O sea, nosotros tenemos que fomentar que los emprendedores consigan su primer capital acá en Uruguay. Quizás pasen por este programa de aceleración que era necesario para seguir teniendo lo que se llama runway, que es para poder seguir esa atracción hasta que llegan a la siguiente fase, pero después tienen que poder conectar con fondos de afuera y nosotros del programa estamos permanentemente en diálogo con fondos de afuera y conectando de alguna manera con fondos de acá. O sea, la semana pasada estuvimos en una feria en una conferencia internacional del ABCA, que es la Asociación de Venture Capital de América Latina, y estamos permanentemente fomentando nuestro programa de Uruguay y fomentando, digamos, dando a conocer las startups que tenemos y haciéndolas unir, pero esas startups también tienen que acercarse. Nosotros a veces lo hablamos con el topo de quién es la gente que va al CIE, qué perfil de gente va al CIE y qué perfil de gente no va al CIE. Porque, ¿qué nos pasa? Y eso se los cuento. Cuando nosotros recién arrancamos este programa, y fue una conversación con OurCrowd cuando estaba queriendo venir a Uruguay pensando si se iba a presentar o no, esto les cuento como anécdota. Entonces OurCrowd preguntó, ok, ¿cuál es el tamaño del mercado de Uruguay? O sea, ¿cuántas startups hay en Uruguay invertibles para esta etapa que nosotros queremos hacer el programa? Y la verdad es que no pudimos responderle porque no teníamos claro cuántas startups hay en Uruguay, cuál es el tamaño, en qué estadios están, quién está buscando capital, quién no, en qué verticales. Base de datos, no teníamos. Claro, pero no solamente base de datos, sino, bueno, sí, base de datos, o sea, un mapeo de qué startups hay. Entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer el ecosistema de Uruguay. Y ahí empezamos así, el clásico Excel. Y ahí, lo que es curioso en un país tan chico, cómo la diversidad de instituciones que tenían, porque no es que todas se concentran en ANI, porque todas pasan por ANI, no todas pasan por ANI. Hay empresas que sí pasaron por ANI y terminaron unicornios y empresas que directamente no pasaron por ANI. Entonces es ANI, es Endeavor, son las incubadoras de las universidades, es ANDE, bueno, hay varios, ¿no? Y ahí armamos ese famoso Excel, pero ese Excel es una foto. Entonces nosotros el desafío que tenemos es, hace 2 semanas me contacté con un fondo gigante de inteligencia artificial de Europa, de España, que quiere empezar a invertir en América Latina en inteligencia artificial. Entonces, claro, yo digo, bueno, yo tengo la empresa de tal y la empresa de cual, pero tal y cual son siempre los mismos, son los que se acercan, los que tienen esa voluntad de conectarse, los que participan en los eventos, pero ¿qué pasa con la empresa de otra persona que vive en Rivera y no se conecta? Entonces, como que ahí lo que siempre decimos es, tienen que acercarse, tienen que conectarse y tenemos que democratizar de alguna manera para que las oportunidades lleguen a todos. Eso es lo que... Me quedé con 2 curiosidades. La primera es, ¿cómo son las personas que llegan al CIE y las que no van al CIE? O sea, quiero reconocerlos en ellos. A ver, yo creo que hay distintos perfiles y tiene mucho que ver con la cultura del país. ¿En qué sentido? De que muchas veces en el Uruguay se llama genéricamente emprendedores a todo aquel que arriesga un capital para hacer algo. Y acá estamos hablando de emprendimientos más bien dinámicos que buscan internacionalizarse. Entonces, cuando yo veo a los que se acercan al CIE, a veces vos tenés gente que quiere conquistar el mundo, pinky cerebro, como digo yo, ¿no? Quieren de alguna manera conquistar el mundo y que van a hacer una estrategia que se llama de Grow, en la cual con una estrategia de Grow vos lo que vas a hacer es buscar, conseguir
una ruta de capital que va a empezar en Uruguay, probablemente con Semilla, con ANI, después con Inversores Ángeles, pero a veces lo que pasa es que en el Uruguay, como país chico, piensan en pequeños millones. Entonces vos a veces a un uruguayo vos le decís, te dicen ellos $1 millón, $2 millones, y sienten que ya es toda la plata. Entonces cambiar ese criterio que tienen que entender cuando van a estas rondas de inversión. Digo, nosotros hablamos mucho con Fernando de Cornell Tech, de Technion, ¿no? Básicamente allá, y cuando vino a ver las startups de acá, dijo, son formidables, pero le faltan ceros. ¿No? O sea, básicamente ellos todos les pedían $1 millón. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a manejar pequeñas cifras acordes al país. Entonces, uno de los desafíos que tenemos y que nosotros trabajamos mucho en el CIE, y es las personas que van al CIE que lo entienden, es salir. Por ejemplo, una de las primeras cosas que nosotros marcamos como un hito es que vayan a Endeavor Argentina cuando hacen la mega. ¿Ah? A ver, capaz que algunos de ustedes dicen, pero qué tontería. Pero esos pequeños pasos los hacen cambiar de escala en la cabeza. No hay otro centro o incubador en Uruguay que haga esto que hacemos nosotros. No se les ocurre. ¿Por qué? Porque todos miran para adentro. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en el Uruguay, que miran para adentro. ¿Qué hacemos nosotros? Conseguimos entradas, los mandamos. El simple hecho de que un estudiante me diga quiero ir, para mí ya es un check de que ahí tenés un tipo que tiene potencial para ir. O tipper. Un tipper, o un tipo, una tipa, o lo que sea. Lamentablemente la mayoría son tipos, ¿tá? Salvo en bio, que es al revés. Es al revés. En bio pasa todo lo contrario. En bio 99% son mujeres, ¿tá? Que están conquistando el mundo y con cosas increíbles. ¿Tá? Todas las startups que tenemos exitosas de acá, NanoGrow, BioLoop, Enteria, todas son lideradas por mujeres, que se rompieron por estar ahí. Tecnologías, es muy raro. Quizás en inteligencia artificial puede haber algunas, pero en general es muy raro. Entonces, ¿quiénes van al CIE? Aquellos de que sueñan con crecer, con conquistar al mundo y que encuentran una comunidad de locos que los ayuda a proyectarse. Entonces, es muy común de que vayan y hacen Airbnb, se van 3-4 días. A Brasil, por ejemplo, van poco. Fueron al South Summit y volvieron fascinados. Pero en general el uruguayo mira hacia Argentina o hacia Estados Unidos de entrada. ¿No? Pero son muy pocos los que se animan a tomarse un avión y irse a una feria. Y para mí debería ser obligatorio en la universidad de que vayan. O que vayan a Technion o que vayan a cualquier lado. Ahí nombraste inteligencia artificial y me surge otra pregunta que también es muy para vos. Y es, además de inteligencia artificial, que ya en realidad lo tenemos en agenda todos los días, si bien tenemos que seguir investigando y hablando del tema, porque también muta mientras lo investigamos y lo usamos, ¿no? Pero, ¿qué otras tecnologías tendríamos que estar mirando en términos de innovación que van a ser disruptivas, digamos, en el desarrollo de la innovación? ¿A mí? A ver, inteligencia artificial por supuesto, pero después todo lo que es Internet of Things hoy por hoy abre posibilidades increíbles. Después cuando vos aplicás, yo te diría verticales, todo lo que es agrotech para Uruguay es clave específicamente. Entonces vos empezás a ver lo que son tecnologías, ¿no? Inteligencia artificial, Internet of Things, después ya te vas a lo que es biotecnología, nano, todo ese tipo de cosas son fundamentales. Y después hay espacios, por ejemplo, para todo lo que es comunicación experimental, empezar a pensar lo que va a pasar con los lentes ahora Orión que largó Meta y las posibilidades que abren que son increíbles, es ser pionero en ese tipo de cosas de realidad aumentada, realidad mixta. Yo creo que hay oportunidades increíbles en ese sentido. Y después empiezan a haber verticales muy específicas. Blockchain, por ejemplo, que tuvo su hype en su momento, se desinfló, pero no significa que no haya oportunidades. Hay oportunidades increíbles cuando combinás blockchain con IA, con todo ese tipo de cosas. Yo te diría que lo que hay que mirar son esas que mencionamos principalmente. No sé si me estoy olvidando alguna que ustedes consideran, Sabrina, perdón. Bien, a ver, tengo solo una pregunta final, pero abro a que alguien pueda hacer alguna preguntita si les queda, o bien alguien de los que están online, si quiere
agregar alguna pregunta particular de este tema, pero No, perdón, computación cuántica, que es algo que no se lo pueden perder, y también están en el momento de empezar, se está empezando a armar la ola, y es el momento ideal de estudiar para después surfearla en el momento adecuado. Perdón porque me quedé. arranco por ahí por Sabrina en una reflexión final, pensando, ¿cuál es tu visión justamente a largo plazo sobre los ecosistemas de innovación y en Uruguay en particular, qué grandes deberes tenemos en el trazado de una estrategia a largo plazo de innovación? O sea, hay un concepto que se llama patient money, o sea, paciencia. La innovación no es algo que es jugar y cobrar, no es algo que genera empleos, digo, eso es un mensaje como más para los políticos, así en general. No es algo que genera empleos inmediatos, ni es inversión que uno haga y automáticamente las cosas van a cambiar, sino que es una inversión a largo plazo, en donde los resultados, al igual que la educación, se ven más adelante. O sea, para poder generar estas nuevas tecnologías, la gente tiene que investigar, investigación profunda, que después rinde sus frutos más adelante. Y bueno, también vinculando un poco con la pregunta que habías hecho antes de las características que tienen que tener los innovadores, los emprendedores, creo que la parte de soft skills es como fundamental, o sea, sobre una base sólida de investigación y de conocimiento, muchos inversores, sobre todo en el año 2021, que fue como el boom de las inversiones y que se invertían hasta en presentaciones PowerPoint que los inversores daban, lo que sí miran y siguen mirando es a los equipos fundadores. O sea, a veces no importa tanto que la idea esté tan buena o que el mercado al cual apunten es el ideal, pero sí ven ese no sé qué que tiene el investigador y que también tiene que ver con lo que Topo dice cuando dice, yo veo un estudiante que ya... La pasión del... Claro, o sea, y eso es lo que es ese ojo bien curado que tiene el inversor, de que identifica cuando hay un emprendedor que tiene ese no sé qué, que ya lo hizo, o sea, o porque ya lo hizo y ya emprendió y ya tuvo éxito en esa compañía, entonces apuesta nuevamente en esa persona, o porque ve que tiene algo que es diferente. Ahora nosotros estamos trabajando muy de cerca con un emprendimiento que salió acá de la ORT, y ellos están ahora en Silicon Valley, y son impresionantes, y vos los ves 22 años y decís, no entiendo. Y acaba de ganar hoy el premio PwC de Innovación. Exacto. Me acaba de llegar. Wow. Sí, yo ya sabía. Y viste, y sacaron $1 millón en AWS y empezás y empiezan a cosechar. Todo el tiempo nos taguean en redes, todo el tiempo están ahí, organizan eventos, son representantes de no sé qué, 22 años. No es solo el de 22 años, ¿no? Tiene un socio que ya emprendió, pero ya tiene un éxito de compañías y vos decís, ¿pero cómo? Y bueno, son esas características que capaz que formalmente, académicamente, ni idea qué hizo, y ahí no estoy despreciando la formación académica, pero sí como todas esas soft skills que son fundamentales. Ricardo. Una cosa que pienso que es importante para desarrollar esta parte también de Deep Tech, que demanda también inversión a largo plazo. Y también pienso que o que veo mucho en América Latina, generalmente las personas que tienen más conocimiento, tienen más años de estudio, van para Europa o Estados Unidos, porque si hablas de inteligencia artificial, las organizaciones que hacen más inversión en inteligencia artificial, investigación, es Google, Amazon y Meta, son empresas americanas. Entonces, no son las universidades, ¿no? Las universidades tienen menos presupuesto do que el Google. Tal vez todas las universidades juntas no tienen el mismo presupuesto que Google tiene. Entonces, tiene que hacer esta inversión a largo plazo para que los talentos, las personas más inteligentes del país queden en el país, porque tal vez en el futuro van a crear el nuevo Google, nueva Meta, Amazon, o una empresa que va a ser la mayor empresa del país y va a desarrollar toda una economía. Pienso que tenemos empresas en Brasil, tenemos Embraer, que cambió la parte de tecnología. Argentina tiene el Mercado Libre, ¿no? Que es el competidor de Amazon, ¿no? Entonces, a veces tenemos una empresa, pero una empresa puede cambiar todo. Para Israel, la empresa que cambió Israel fue Intel,
porque llegó en la década de 70 y hoy es la empresa que hay más empleados en Israel. Hay 15.000 empleados en Intel, y Intel puede atraer otras empresas, porque el microprocesador Pentium Dual Core son microprocesadores desarrollados en Haifa por ingenieros de Technion. Y después que Intel desarrolló el microprocesador, ¿qué empresas vinieron para Israel? Vinieron NVIDIA, Mellanox, y hoy también hay Apple desarrollando microprocesadores en Haifa, Meta también, Microsoft, hay empresas hay Sony de Japón. Entonces, una empresa atrae otras empresas. Entonces, ella ayuda a desarrollar todo el ecosistema. Por eso que es importante este apoyo para los emprendedores de Deep Tech, porque tal vez ellos van a quedar muchos años para desarrollar una empresa, pero va a ser una empresa que puede cambiar todo el país. Sí, son además de fuentes de trabajo, fuentes de inspiración, ¿no? Porque empieza a verse como real y posible y cercano la posibilidad de escalar resultados. Enrique, la reflexión final. A ver, yo creo que Uruguay, como vimos, está haciendo las cosas bien, a su manera, que Uruguay hoy logró alcanzar una densidad, que es un poco lo que reflexionábamos recién, ¿no? O sea, la instalación de Google, que abre operaciones a partir del 2025 en Uruguay, siendo el único hub acá en Latinoamérica que va a tener, la instalación de New Lab, la instalación de Tata Consulting, la instalación del Pasteur. Entonces, hoy Uruguay se ha convertido ha aumentado su masa de ecosistema de innovación. Y el aumentar esa masa de ecosistema de innovación hace que todos los procesos de crecimiento se aceleren. Esto se ha ido acompañando con lineamientos políticos, como por ejemplo todo lo que es el 1 a 1, los fondos de inversión, que son cosas excelentes, la visa para gente que quiera residir en Uruguay en tecnología. Hay una cantidad de elementos que están haciendo de que favorezca esa aceleración. Si tuviera que reflexionar hacia el futuro, y lo que yo insisto como gran debe, es el derrame hacia el interior. ¿tá? Entonces, hoy hay acciones que se están haciendo. Ort, por ejemplo, es pionera en eso. Y muchos de acá no se dan cuenta, pero el hecho de haber puesto el HyFlex y permitido que desde cualquier parte del país se puedan tener educación de calidad, va a hacer a largo plazo, en los próximos años, que esa gente no se venga a la capital. Entonces, la historia clásica de la persona de Paysandú, Salto, que se venía acá y después se ennoviaba acá, se quedaba acá y muy pocos volvían, que nos pasa cuando los científicos se nos van a Estados Unidos y no vuelven. ¿tá? Nosotros acá estamos empezando a generar una masa de profesionales como acción que estamos haciendo desde la universidad privada que va a generar esas condiciones sistémicas en el país. Después hay otras acciones. La UTEC, por ejemplo, creando una universidad binacional con Brasil en la frontera. Yo he ido varias veces, empezando a generar un polito de innovación interesantísimo en todo lo que es el área de Santa Ana del Libramento. ¿tá? ¿Qué habría que hacer? Habría que hacerlo con Argentina, en el puente Paysandú-Colón. El centro estamos más jodidos, ¿tá? Pero habría que hacerlo en distintos lugares del país para que Uruguay realmente se convierta en el Israel o se convierta en el país que queramos. O sea, Uruguay tiene cosas increíbles, calidad de vida, calidad de gente, calidad humana, ¿tá? Pero nos falta seguir haciendo que esa atracción se desparrame por el Uruguay un poquito más. ¿tá? Me encanta lo que decís, inclusive, de hecho, nos está pasando a nivel posgrado cuando lanzamos propuestas que son únicas en la región y que estamos teniendo cada vez más reuniones con estudiantes internacionales que vienen y se instalan a vivir en Uruguay, siendo que en muchos casos podrían hasta cursarlo online, pero está llamando la atención también quizás las mismas condiciones que hablábamos hoy del país. Cierro con una última reflexión desde la educación, quizás autocrítica o cosas que nosotros tenemos que hacer mejor, que son parte del proceso educativo, pero quizás tenemos que impulsarlas un poco más, y es amigarnos con el error. Es decir, esto de que quien hace las cosas correctas tiene una buena calificación y una buena evaluación, y trabajar mucho más con el equivocarse más veces y sacar aprendizajes de cada uno de los errores, que parte
del proceso de innovación, que en otras latitudes los innovadores se jactan de la cantidad de veces que se equivocaron y eso es parte de su currículum. Bueno, quizás tenemos que generar esa cultura de aprender de nuestros errores, de tener cocardas de cantidad de veces que intentamos, nos animamos, asumimos riesgos, nos equivocamos y aprendimos. En principio nada más, quiero pedirles un enorme aplauso para los oradores que nos acompañaron hoy. Creo que quedan muy buenas ideas en el aire, una invitación para todos a pensar innovaciones, ideas, emprendimientos, acercarse al Centro de Innovación y Emprendimientos, a organizar ese viaje colectivo todos a Israel. Me encantó. Y bueno, y muchísimas gracias a todos por estar.